Y hoy te quiero hablar acerca de todas estas festividades que están ahorita por venir en esta semana de Halloween y de Día de Muertos. ¿Cuántos quieren aprender de eso? ¿Sí? ¿Quieres aprender? Estaba platicando con mi esposa y estaba diciendo, ¿hace cuánto que yo di este primer estudio de Halloween y de Día de Muertos? Y fue hace más de 20 años. Entonces, y realmente tú dices, uy, hace 20 años, no, pero está muy actual a lo que está sucediendo ahora y yo quiero que aprendas. No es fácil hablar de esto. Hay una resistencia espiritual de hablar acerca de las obras de las tinieblas. Pero necesitas escucharlo, y sobre todo la gente que también nos está viendo a través del video necesita escuchar qué es todo esto. Porque cada generación se empieza a deslizar, y como ahora es una costumbre muy nuestra, porque así la han llamado, entonces ya la gente lo toma como para sí. Hace unos pocos meses salió una película que se llama Coco, y todo el mundo feliz llevando a sus niños a ver a Coco, cuando es una película que exalta la muerte, que habla acerca de que si los muertos hablas de ellos, entonces viven, y si no viven, o sea, totalmente una desviación completa. Pero eso sí, hasta en la radio y en la televisión dijeron que era una película muy mexicana y muy nuestra y muy de nuestra costumbre. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? La palabra dice que cuando tú conozcas la verdad te hará libre. ¿Sí? Eso viene en Juan 16:13 y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Está hablando del Espíritu Santo, y cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu de verdad, que a final de cuentas es Jesús. ¿Sí? Entonces, ese Espíritu de verdad debe de reinar en tu vida como hijo de Dios. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo recuerdo de niño cómo mis papás me impulsaban, y lo tengo que decir, mis papás eran cristianos. Y eran, porque ya murieron, pero eran cristianos. Y curiosamente en este tiempo de Día de Muertos, o sea, a mí me llevaban de niño y yo hacía con mi caja de zapatos mi calaverita y salía a pedir calaverita. ¿Cuántos hicimos eso? Pedimos Halloween, pues, o calaverita, así se llamaba en mi tiempo. Los demás, pues bueno, no sé si sean mentirosos o no, pero bueno, en fin. En un momento dado se me inculcó que eso era parte de nuestra costumbre, de nuestra tradición, pero no sabíamos la profundidad de todo esto. Como ustedes saben, en nuestra nación se celebra el Día de Muertos. Acabamos de tener, creo que ayer o antier, no recuerdo el día, pero tuvimos en México un desfile del Día de Muertos. Y lo pasaron por varios canales de televisión y todo el mundo corriendo a ver el desfile, ver los carros, y oh, qué maravilloso nuestra tradición. Escúchame bien, esto es tan importante porque estamos clamando, y ahorita nos arrodillamos para pedir al Señor y estar clamando por esta nación. Pero escúchame bien, somos una nación que honra a la muerte. ¿Sí me entiendes? Tal vez tú y yo no, porque somos hijos de Dios, pero somos una nación que honra a la muerte. Y después vemos noticiarios que hay muertos acá, aparecen trailers llenos de cadáveres que no saben ni de quién son, muertos. Y la gente dice, oh, ¿por qué? ¿Por qué? Pues bueno, el por qué es porque somos una nación que honramos a la muerte. Si no, ve todos los preparativos que hay ahora para Halloween y todo este desfile y todo lo que hay en Pátzcuaro, en Mixqui y en todos los panteones, aquí mismo en Guadalajara, en el Panteón de Belénes. O sea, todo lo que hay, somos un pueblo que honra a la muerte. Y cuando hay muertes decimos, ¿por qué? El otro día estaba yo viendo un reportaje acerca de 1968. Fue el 2 de octubre. Sí, 2 de octubre, ¿no? 2 de octubre nunca se olvida, sí, 2 de octubre. El 2 de octubre. Y estaba viendo todo eso del presidente Díaz Ordaz, Luis Echeverría, y me puse a ver ese video de Clio, unos reportajes de Clio buenísimos. No sé si los has visto, así se llama Clio, y de muchas cosas saca reportajes. Y estaba yo viendo eso. Pero lo que me llamó la atención y lo que me brincó
fue que después de que pasan todas las escenas de toda la matanza en Tlatelolco y todo lo que se sucedió ahí, que si fueron estos, que si fueron los otros, etcétera, viene un pensamiento que dice el que está narrando, que es Krauss, sí, ¿cómo se llama? Enrique Krauss. Él narra ahí en todos los de Clio y dice, después de que pasan las escenas de la matanza de Tlatelolco, dice, y curiosamente, Octavio Paz, ¿sí saben quién es Octavio Paz, no? Si no, pues googlealo ahí, no te voy a explicar quién es. Octavio Paz dice, no es casualidad, fíjate bien, no es casualidad que la matanza del 2 de octubre, eso lo publicó un mes después del 2 de octubre, no es casualidad que la matanza haya sido en la explanada de Tlatelolco, porque ahí en Tlatelolco era donde se sacrificaba más en los tiempos de los aztecas. Sí habían templos por otro lado, pero Tlatelolco en específico era un lugar de muerte. Ponían las calaveras así, hacían un montón de cosas, o sea, de la gente que sacrificaban. No es casualidad. Y yo te digo, no es casualidad. Queremos ver un México libre de muertes. No honremos a la muerte, honremos al Dios vivo, a Jesucristo, el único Dios, el Dios de los vivos y no de muertos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque todo esto de Halloween y del Día de Muertos es algo que está muy metido en nuestras costumbres. Todas las culturas del mundo tienen algún tipo de festividad a los muertos. Los japoneses, por ejemplo, los japoneses tienen un festival que se llama Bon, y en ese día hacen toda una fiesta y bailan, se visten de blanco porque, a contrario de nuestra costumbre, ¿tú sabes por qué en los velorios se visten de negro y en los entierros? Es una costumbre, ¿no? Pero no sabes ni de dónde viene. Bueno, los japoneses en sus velorios y sus entierros se visten de blanco, porque ellos dicen que el blanco repele a los malos espíritus. Y la costumbre de vestirse de negro en los sepelios y en los velorios es porque viene de la costumbre de repeler a los malos espíritus. Di conmigo, ahora ya sabes. Por eso yo cuando voy a un sepelio yo no me visto de negro, yo me visto de cualquier color, porque yo no le tengo miedo a los espíritus. Yo sé quién soy hijo de Dios y sé que la mano del Todopoderoso está sobre mí, y cualquier cosa que quiera venir a atacarme no puede atacarme. Pero tenemos muchas costumbres. Ahorita acabas de aprender algo, ¿por qué el negro y por qué el blanco con los japoneses? Y igual en otras culturas pues podría ser el rojo, el morado, rosa o el que quieras. Pero en todas las culturas hay una cultura hacia los muertos. Y ellos, los japoneses, hablando de los japoneses, preparan todo, los guisos que le gustaba al muerto y todo, ponen velas y todo, y ponen velitas así flotando muy bonitas en los lagos y en los ríos y en el mar, y para llamar a sus... Y ellos dicen que ese día de la festividad de Bon, sus muertos vienen a tener comunión con ellos y comen y demás. ¿Te recuerda algo en México? ¿Será que descendamos de japoneses? No, ¿verdad? Lo que pasa es que el mismo que está detrás de todas estas costumbres, que son obras de tinieblas, es el mismo, y es Satanás. La palabra de Dios es muy clara y te dice que no debes de tener contacto con los muertos, que es abominación para el Señor. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Y todo esto de Halloween y todo esto del Día de Muertos nos lleva a una idolatría, nos lleva a una costumbre pagana, inclusive satánica. Y el problema es que los hijos de Dios vivimos tan light que no importa si participamos. Pues ¿qué tiene de malo disfrazar a tus hijos de diablitos, de fantasmitas, de brujitas? ¿Qué tiene de malo? Pues es una festividad, y es más, hasta viene de los gringos, viene de allá de Estados Unidos. Debe de ser algo bueno. No es algo bueno. Te voy a decir algo. El pueblo americano mayoritariamente es un pueblo migrante, ¿sí? Migraron de Europa hacia América y trajeron las costumbres de Europa hacia América. ¿Y qué costumbres trajeron? Trajeron la festividad de la fiesta de todos los santos, que después se modificó en sus vocablos en inglés y fue
y terminó en Halloween. Pero ¿tú sabes de dónde viene el origen de todo esto? Probablemente ahora has visto muchos videos acerca cristianos, acerca de qué es lo que se trata de Halloween. Qué bueno que ya hay muchos videos que digan lo mismo que yo voy a decir ahorita, porque hace 20 años nadie hablaba de esto. Y yo me acuerdo la primera vez que me paré en una congregación a hablar acerca de esto, fue así como que: ay, pero no hay que ser tan legalistas, hombre, pues es una festividad, hombre, hay que gozarse, o sea, causó tal conmoción que mucha gente hasta se enojó conmigo por decir: ¿sabes qué? Tú eres un legalista, tú eres un tradicionalista, tú eres, no, o sea, Dios nos ha llamado a libertad. Y bueno, esa libertad nos llama a libertinaje, nos llama a festejar a los muertos, nos llama a tener comunión con los muertos. Claro que no. Y no me importa que me critiquen. Yo sé quién soy en Dios, y yo sé que no festejo, yo sé que no hago porque no le gusta a Dios. Entonces Halloween es una influencia que traemos desde Estados Unidos, no es algo mexicano. Lo mexicano es el Día de Muertos, pero ahorita vas a ver los paralelismos. Esta festividad de Halloween se originó en el pueblo celta 2000 años antes de Cristo. ¿Cuántos? 2000 años antes de Cristo. Los pueblos celtas eran pueblos que vivían en el norte de Europa, hacia Francia, al norte de Francia e Inglaterra. Eran los pueblos celtas. Y estos pueblos celtas tenían unos sacerdotes que se llamaban druidas. Esos sacerdotes druidas eran los actores de la fiesta en el día de Halloween. Sí, claro que no se llamaba Halloween en ese tiempo, pero de ahí viene. Druida quiere decir conocedor del roble, del árbol del roble. ¿Por qué? Porque ellos subían a los robles, cortaban muérdago, y esos luego no sé si se lo fumaban o se lo tomaban, y entonces tenían alucinaciones, y entonces ellos decían que podían entrar en contacto con los muertos. Esta festividad en ese tiempo se celebraba en honor del dios Shamain, el dios de los muertos. Y esta festividad se celebraba a finales de otoño, cuando las hojas empezaban a caer en otoño, así como nosotros ya estamos entrándole ya el otoño, ya estamos a finales de octubre. A finales de octubre, específicamente el día 31 de octubre, en nuestro calendario se festejaba esa festividad. Ahora, lo importante de esto es que estas personas, los druidas y la gente, los celtas, creían que en ese día el velo entre la separación entre los muertos y los vivos se hacía muy delgado, ese velo. Entonces podían tener contacto con los muertos. Pero escúchame bien qué es lo que hacían ellos. Los druidas, para tener en ese día santo para ellos, principal para ellos, lo que hacían es que iban de casa en casa, de casa en casa, pidiendo ofrendas. Ahora, no eran ofrendas de dinero, sino eran ofrendas en especie. ¿Y sabes cuáles eran las ofrendas? Jovencitos, niñas, niños, vírgenes, los pedían. Y entonces era un honor que tú como familia agarraras y dijeras: órale, ahí va mi hija o ahí va mi hijo para el sacrificio, para ese día. Entonces, si tú como familia aceptabas y decías: órale, ahí va, ahí está mi hijo, ahí está mi hija para el sacrificio, ellos te daban un gran nabo. ¿Sí saben lo que es un nabo? Es una verdura, no sé si es verdura o si es fruta, no sé, pero es algo así. Bueno, una calabaza, por decirlo, un tipo de calabaza. Y la ponían, y esa calabaza tenía marcada una cara grotesca ahí, y te la dejaban ahí. Obviamente sacaban todo el interior y te la dejaban en tu casa como señal que tú habías aceptado ese trato. Ahora, ¿por qué dejaban esa calabaza? Porque ellos creían que en ese día que el velo se hacía muy tenue entre los muertos y los vivos, demonios, duendes, hadas, brujas salían y maltrataban a la gente. Entonces, cuando los sacerdotes dejaban esa calabaza ahí, quería decir que esa familia había hecho un trato para que los demonios, duendes y demás no vinieran a molestar a esa casa. ¿Ok? Después se llevaban el sacrificio, y en la noche encendían una gran hoguera, que en inglés le llamaban bonfire, o sea, hoguera de huesos, bone de hueso, hoguera de huesos.
Y entonces, ¿por qué era una hoguera de huesos? Porque lo que hacían es que sacrificaban a esos muchachos y esas muchachas y los echaban al fuego hasta que se consumían y sus huesos se ponían blancos, ya calcinados. Y entonces recogían las brasas de esa hoguera, recogían los huesos y los llevaban a las casas donde estaban esas calabazas o esos nabos y las ponían dentro del nabo. Y entonces utilizaban esas brasas para prender una vela que estuviera prendida toda la noche para que los duendes, brujas, demonios no molestaran esa casa porque habían hecho un trato. Las familias que se negaban a dar a sus hijos el sacrificio, entonces eran maldecidos por los druidas y entonces les daban autoridad a los demonios para que fueran y atacaran, inclusive mataran a esa familia. Entonces la gente se asustaba y decía: no, pues sí, sale, pues ni modo, mijita, ni modo, mijito, te tocó y órale, vas al sacrificio. Ahora, sabiendo esto, ¿pondrías una calabaza en tu casa? Porque ese es el origen de la calabaza, ¿eh? Espero estés aprendiendo algo. El problema fue que por ahí del año, no recuerdo bien, 300 y tantos, Constantino, emperador romano, hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano estaba lleno de paganismo. El Imperio Romano tenía sus dioses, pero aparte tomaba los dioses y costumbres de todos los pueblos conquistados. Y desgraciadamente en el año 400, la iglesia romana, la iglesia oficial, toma la costumbre y dice: bueno, ¿qué hacemos con los pueblos bárbaros? Con los pueblos celtas, los pueblos de Europa, los germanos, ¿qué hacemos con toda esa gente? Y dice: pues vamos a cazar calendarios. Y la iglesia cristiana en ese tiempo, en el año 400 después de Cristo, tenía una costumbre de celebrar a los niños que no habían nacido, que habían muerto, ¿sí?, antes de nacer. Y se le llamaba el día de la festividad de Todos los Santos. Pero esa festividad era en mayo. Y entonces lo que hacen en el año 400 es que recorren esa festividad, curiosamente, al día 31. Y de ahí deriva la palabra lo voy a decir en inglés, mi mal inglés playero, Hallow All Saints, o sea, el día de Todos los Santos, y se deriva en Halloween después. Ok. Discúlpame, estoy en un error. No fue en el año 400, fue en el siglo 8 después de Cristo. En el siglo 8 la iglesia romana hace ese ajuste de calendario y corre esa fecha al 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. O sea, 3 días de festividad. E incorpora en su calendario esa festividad europea, sumamente arraigada en el pueblo europeo, con la consigna de que, bueno, los vamos a cristianizar. Y la verdad es que no los cristianizaron, más bien paganizaron a los cristianos. Algo similar ocurrió en México con la conquista. Llegaron los conquistadores españoles, vinieron los frailes y nada más suplantaron en los mismos lugares de adoración de los pueblos prehispánicos, levantaron iglesias. La catedral en México, ahí estaba el Templo Mayor, ahí todo en esa zona. En cada una de las pirámides ahí suplantaron y pusieron. Y curiosamente trajeron todos los santos y empalmaron todo. Y entonces toda la bola de dioses que tenían se empalmaron con los santos. Y entonces pues es lo mismo creer en este que en este. Ya no creían en Tlaloc, Dios de la lluvia, pero creían en no sé cuál sea el santo de la lluvia, pues San Juan o no sé. Y lo empalmaron. Eso mismo pasó en la conquista. Entonces, fíjate bien, hay 2 propósitos en esta fiesta. Estoy hablando de Halloween específicamente, pero tiene que ver con el Día de Muertos. Número 1, tener comunión con los muertos. Y número 2, protección contra fuerzas del mal. Entonces, esta celebración, ¿sabes? También te quiero decir algo. Es algo terrible esto. Los druidas agarraban de todos los sacrificios también de animales que hacían, agarraban las pieles humanas de los sacrificios y se las ponían y se disfrazaban, porque así decían ellos que engañaban a los demonios para que no los atacaran.
Ahora, de ahí viene la costumbre de disfrazarse en Halloween. ¿Sí me entiendes? De ahí viene la costumbre. De ahí viene la costumbre que tú disfraces a tu niño o a tu niña de brujita, de diablito, de monstruo, de lo demás. O sea, de ahí viene esa costumbre de los druidas que agarraban las pieles de los animales y de los sacrificios humanos y se las ponían para engañar a los demonios. Ahora, después de escuchar esto, ¿vas a dejar que tu hijo se disfrace en Halloween? Pues bueno, ¿quieres poner una calabaza en tu casa? ¿Quieres poner huesos? O sea, un esqueleto. De ahí viene esa costumbre del bonfire, de la hoguera de huesos. Entonces, estas gentes que daban, se decía que tenían un trato, pero que si no, entonces entrabas en un truco. Y en inglés se dice trick or treat. Trick or treat. O sea, truco o trato. Truco o trato. Y entonces los niños hoy vienen y golpean en tu puerta y dicen truco o trato, ¿no? ¿O qué dicen? Algo así dicen, ¿no? Queremos Halloween, truco o trato. Y si no les das dulces, te rompen un vidrio, te bajan la llanta, te avientan huevos a la puerta de tu casa, a las ventanas de tu casa. Nosotros hemos vivido eso hoy en día. Tú dices, bueno, pero pues es una festividad. Bueno, Halloween hoy es un evento social. Por todos lados se está preparando las grandes. Y más que, por ejemplo, en México, que no va a haber clases porque no va a haber agua en la Ciudad de México. Ya están organizando las megapachangas. O sea, porque pues, no van a tener clases, ¿no? Halloween representa a millones de niños y jóvenes disfrazados, pidiendo dulces, tal vez un buen reventón de disfraces, una buena party, una buena fiesta. Visitas lúgubres a panteones. ¿A poco no? Aquí se organiza la visita al panteón de Belénes. Vamos en el Día de Muertos. Ay, qué miedo. Ya ven todos agarrados de la mano y de repente les dice, ay, hay un espíritu y todos, ay, y no hay nada, pero ya están pero ahí van. Es que el propósito de esta plática es que tú conozcas el origen y la razón de estas festividades para que tú no entres en esa práctica. ¿Por qué tú no debes de entrar en esa práctica? Porque eres un hijo de Dios y tienes al Espíritu de verdad en ti, y el Espíritu de verdad te lleva a toda verdad y te hace libre. ¿Libre de qué? Libre de todo paganismo, libre de todo culto satánico. Tal vez para ti el disfrazar a tu hijo, tu hija, o inclusive tú disfrazarte, trae una cierta fantasía en convertirte en ese personaje. O yo siempre quise ser el conde Drácula. Y hasta te pones unos días. Los principales promotores de Halloween hoy en día y del Día de Muertos es el sistema educativo. En las escuelas se celebra. Es más, hoy en día en México es obligatorio poner un altar de muertos. ¿Para qué es un altar de muertos? Para tener comunión con los muertos. Le pones la foto ahí del abuelito y le pones el tequilito y le pones lo que le gustaba y todo, porque supuestamente en el Día de Muertos, o sea, él va a venir a echarse su drink y dice que tienes comunión. Eso es lo que dice la película de Coco. Eso es lo que promueve. Hollywood es el principal, los medios son los principales, el sistema educativo es el principal. ¿Y sabes qué? Por eso somos un país con tanta muerte, porque honramos a la muerte. Yo creo que hoy debes de tomar una determinación y decir, yo no honro a la muerte. No es que seas religioso o fanático, no, eres un hijo de Dios y sabes quién eres en Cristo Jesús y sabes que la verdad está en ti. Por lo tanto no debes de involucrarte en ese tipo de cosas. No debes de promoverlo. Mis hijos cuando iban a la escuela no participaban. Bueno, siguen yendo algunos a la escuela, ¿no? Pero me refiero de chiquitos. No participaban en eso, no los llevábamos. Hubo maestras que nos decían, pues lo vamos a reprobar en esa actividad. Pues repruébelo. Prefiero que lo repruebe usted a que lo repruebe el Señor. Y se quedaban así de a tres. O sea, ¿estos locos qué? Pues sí somos locos, pero locos por Cristo. Locos por la verdad que tenemos en nosotros. Y somos hijos de Dios y no cedemos a las cosas del mundo. Por muy padres y muy buenas que nos pueda presentar el mundo, o por muy costumbre que sea, yo no cedo a las cosas del mundo, porque primero estoy para honrar a mi Dios. Para eso existo, para honrar a mi Dios en todas las áreas de mi vida. Tú puedes, como hijo de Dios, transformar tu entorno.
Tú donde tú estás, en tu trabajo, en tu celebración y todo. El otro día me estaba platicando mi hijo César que en su escuela tenían la reunión con la directora y los maestros porque iban a preparar lo de Halloween y todo eso, porque es una fiesta, es una escuela americana y pues obviamente celebran Halloween, y entonces y muchos cristianos americanos celebran Halloween, y así como que tú dices, ay Dios, ¿qué pasa? Pero bueno, y cuando estaban diciendo, pues tú vas a hacer esto, y cuando llegó con él le dijeron, no, tú no, porque saben quién es. Y gracias a Dios no le tocó hacer nada de Halloween. Hollywood es el principal. Hoy en día hay una película que se llama Halloween y ya van 2 muertos en las salas. Por si no lo sabes, Google, búscalo en internet. Va a ser muertos por la película Halloween. Y aquí en México, no creas que en Estados Unidos, aquí en México, y están viendo si van a prohibir esa película, porque ya van 2 personas que se mueren en la sala. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en ese tipo de cosas, abres puertas espirituales. Los druidas tenían razón, se abrían puertas espirituales, pero no era porque el velo se hacía más delgado, sino porque abiertamente estaban celebrando un rito satánico, y eso abría puertas satánicas. Todas las películas de terror, te voy a decir algo, tienen consultores que son satánicos para hacerlas más reales. Y todo lo que tú ves ahí con La Monja, con la de Hollywood, el festival de, bueno, en mi tiempo era el festival de Rocky, ahora era, ¿cómo se llama este del que está feo aquí, el letrero aquí en López Mateos? El show del terror. Todos ellos tienen asesores satánicos. ¿Para qué? Para hacerlo más real, más que te pegue, más todo. Y cuando, lo peor de esto, escúchame bien, es que no voy a decir quién, porque no, aquí no ventaneo a nadie, pero gente que venía aquí a esta congregación, gente cristiana, gente que había sido comprada con la sangre de Cristo, llegó un día a decirme, oye, me invitaron al show del terror ahí en el Teatro Diana, ¿cómo ves? ¿Estará bien que vaya o no? Y yo así como la manita de los emoji. Y yo le dije, pues dime tú, ¿está bien o está mal? Pues es que no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Eso honra a Dios? Pues yo creo que no. ¿Dios está metido ahí? No, pues no está metido el diablo, y sale un diablo, y sale este, y sale, no, pues no, yo creo que no. Entonces, ¿para qué vas y te metes ahí? ¿Para qué abres una puerta espiritual en tu vida? En ese show que se presentó hace 2 años o 3 años aquí en Guadalajara, algo así, o sea, ahí en la pista del teatro, o sea, pintaban pentagramas y hacían cosas así, y la gente viendo así el show de terror, y lo que no sabían es que estaban haciendo un rito satánico ahí, y la gente feliz viendo ahí, encantada que le salieran por los lados y los espantaran y dentro del show, o sea, todos así, pero lo que no saben es que abrieron una puertota espiritual. Por eso me estoy dando el tiempo de dar nuevamente esta parte de Halloween, y más que viene en esta semana, porque desde hace más de 20 años yo di esto, y fue tal vez tú hoy te estés pensando, pues eso ya lo oí, he oído muchos videos acerca de eso, qué bueno, pero lo importante no es que los veas, sino lo importante es que pongas en práctica las cosas, y no las cosas de maldad, sino lo que dice la palabra de Dios. Se calcula que en esta temporada en Estados Unidos, porque ahí es donde hacen todas las estadísticas, se generan más de $500 millones sin incluir los dulces de ganancia. Dices, pues qué buen negocio, qué buena idea me estás dando. No seas partícipe de las obras de las tinieblas. La gente que siembra las calabazas, las grandes calabazas y todo eso. Y aquí en México, pues tú ves, pasas aquí por López Mateos y venden, o en Periférico, y venden las calabazas de cerámica, y dices, ay, qué bonita nuestra artesanía mexicana. Hay que apoyar a nuestros artesanos. La gente del campo hace su agosto en octubre. Se calcula que un agricultor en Estados Unidos puede ganar hasta más de $500,000 por la venta de calabazas en esta temporada. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que yo tengo amigos cristianos en Estados Unidos y suben a su Facebook, amigos cristianos, y escúchame bien, amigos pastores, amigos siervos de Dios, y suben felices llevando a sus hijos a comprar calabazas para el día de Halloween. Dios mío, y vuelvo a ser como el emoji. Dios,
Quita el velo de nuestros ojos, Señor, que podamos ver la verdad de las cosas. No es que seamos fanáticos, es que tenemos que entender que la palabra de Dios dice muy claramente que no nos mezclemos con esas cosas. Y más adelante lo voy a leer. Una encuesta en Estados Unidos, efectuada a niños de 12 años, les preguntan: ¿cómo te gusta, ¿cuál sería la mejor forma para festejar Halloween para ti? ¿Y sabes qué contestaron? Matando a alguien. Porque esos niños han visto tantas películas de terror, tanta violencia en juegos, en todo. O sea, han visto tanto que dicen: ay, pues se trata de sangre. ¿Cuál es la forma más cool de celebrar? Matando a alguien. Los mismos americanos se sorprendieron de la respuesta de sus adolescentes. El 80% de los niños de cuarto grado, escúchame bien, ¿cuántos años tiene un niño de cuarto grado? 8, 9 años. Les encantan las calabazas, les encanta pedir dulces de dinero, les encanta poner esqueletos en sus casas, les encanta disfrazarse, pero lo que más quisieran es ver un acto de sangre en ese día. Escúchame bien, el 80% de niños de cuarto grado. Gracias a Dios por las estadísticas de nuestros vecinos, ¿no? Porque aquí en México quién sabe cómo estamos en las estadísticas. Voy a ir un paso más adelante. Las brujas y los satanistas son reales hoy en día. Y no hay día más sagrado, santo para ellos, bueno, no santo, pero bueno, más sagrado para ellos que este día de Halloween y este día de muertos. Y muchas veces nuestros hijos van y los disfrazamos y los sacamos a que pidan, y no sabemos si en esa casa hay un satanista o hay una bruja. Y no saben que cuando les dan los dulces, lo que los satanistas dicen es que reciben bendición de los demonios para ellos cuando dan los dulces. Y aquí voy a entrar en otro símbolo muy común de esto, y es fuerte, y lo voy a decir porque lo tengo que decir desde aquí. Si tú acostumbrabas o acostumbras vestir a tus hijas de brujitas porque se ven tan bonitas con su escoba, déjame decirte que la escoba no es para que vuele, como nos los han hecho creer. Hoy en día, y hace unos años, lástima que no tengo ese video, si no se los pasaría, porque no me da miedo pasarles cosas que aprendan y que puedas tener un buen criterio en Dios para decidir correctamente. Lo que hacen las brujas con las escobas, y yo vi ese video en Europa, ahí estaban alrededor de unos menhires, que son unas piedras grandototas. ¿Sí las han visto en Europa? Unos así pilares grandototes, y hacían ahí todos sus ritos, pintaban un pentagrama así, y ponían velas, así, todo un rito satánico. Entonces las brujas, que no tenían cucurucho ni nada, pero estaban vestidas de blanco y con unas florecitas aquí alrededor, muy monas, todas empezaban a dar vueltas alrededor de ese círculo y empezaban a cantar y traían sus escobas. Y no eran para volar, era para estimularse sexualmente, para masturbarse y tener un orgasmo, porque ellas dicen que cuando están haciendo sus ritos satánicos y se masturban y tienen ese clímax sexual, entonces ellas entran en contacto con el mundo espiritual. Y tú dices: pastor, ¿cómo estás hablando eso desde el púlpito? Bueno, es que eso es lo que sucede hoy en día. Y yo cuando veo a las mamás que llevan a sus hijos de brujitas, bueno, obviamente cuando llevan a sus hijos de demonios vestidos de diablitos, pues peor tantito, ¿no? O de ánimas, de fantasmitas. Y tú sabes que la ignorancia de la gente, o sea, nos hace adoptar costumbres que ni siquiera sabemos de dónde vienen, pero se ven chidas y son cool. Y además en todo mi coto festejan y todo, pues bueno, pues yo también, ni modo que sea yo el dedo ahí, entonces pues yo también le entro. Ese es el gran problema del pueblo de Dios hoy. Y no solamente en estas festividades, sino en cualquier cosa dices: pues no pasa nada. No, sí pasa, espiritualmente sí pasa. Así que si tú acostumbrabas o pensabas vestir a tu hija de brujita, pues ya no, y a tu hijo de diablito, pues menos. Entonces no sirve para volar. Tengo aquí un testimonio real de un chico que fue iniciado en el satanismo por su abuelo. No te lo voy a leer, si te interesa me lo pides y te lo mando.
Pero está terrible, leerlo es terrible porque eso es real, eso pasó en Estados Unidos. Su abuelo lo inicia en satanismo y cuando lo inicia lo lleva a una sesión de satanismo donde había mucho sexo y había muchas depravaciones ahí, todo eso. Y junto con ella estaba una niñita que ella la conocía, que lo conocía a esta niña. Y dice: ¿y tú qué haces aquí? Pues también me trajeron porque pues no sé, que me escogieron. Y resulta que a la niña la habían escogido para ser sacrificada viva ahí. ¿Y sabes quién la mató? El mismo niño, porque a el niño lo estaban consagrando como sacerdote de Satanás. Y él la mató, y el testimonio es de esta persona. ¿Y sabes lo que él dice? Solo te voy a leer la parte final, o sea, porque aquí lo tengo y no quiero llevarme más tiempo. Quiero entrar a la parte de lo que Dios dice. Dice: Glenn lleva ya unos años como cristiano y se le preguntó qué pensaba cuando veía a la gente celebrando Halloween, y contestó esto: desde octubre, cuando yo veo que empiezan a vender disfraces y calabazas y veo a los niños entusiasmados por tener una máscara o un disfraz de moda de su monstruo preferido, yo veo que para mí representan símbolos de muerte que significan horribles cosas que viví de niño. Ahora, Glenn es cristiano ahora, por eso puede dar testimonio. Recuerdos de niños asesinados, tan abusados y violados en su persona, todo en nombre de Satanás. Yo quisiera que las personas se detuvieran y pensaran y se dieran cuenta que hay niños que van a perder la vida a manos de personas que van más allá, y que va más allá de pedir dulces, que no solo celebran, sino que para ellos es algo religioso y sagrado, y que están utilizando la pantalla de la fiesta de Halloween. Dice Glenn: yo no puedo decirles vayan y que tengan un feliz Halloween. Se le preguntó a Glenn qué opinaba de los cristianos que celebraban Halloween y dijo: me dan asco, me da asco que la iglesia de Cristo consecuente las prácticas demoníacas. Ellos son los que deberían pararse en contra de esto que está pasando, y decirlo y unirse como hermanos y hermanas orando por estos niños que van a perder la vida, pidiendo a Dios que salve sus vidas y que intervenga a favor de ellos. Los cristianos deberíamos de reunirnos estos días y aprender del paganismo y tener una oportunidad de orar y hacer guerra espiritual en contra de las fuerzas de oscuridad. Y eso es lo que estábamos haciendo hace rato cuando nos humillamos delante de Dios, pidiendo por esta nación. Y tú puedes decir: bueno, pues es que esto tal vez sí, tal vez no. No, hay un mundo espiritual y solo hay de dos sopas: o estás con Dios o estás en contra de Dios. ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Quieres saber cuál es la posición de Dios? Porque ya te hablé mucho de todo esto. Día de Muertos en nuestro México. Te hablé de Halloween, Día de Muertos. ¿Qué pasa en Día de Muertos? Ay, qué bonito, ¿no? La flor de cempasúchil y las ofrendas, el pan de muerto y todo esto, y todo es un marketing, y todo es un escenario para que tú puedas tener y ser partícipe de la comunión de muertos con los muertos. ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Quieres saberla o mejor ya le paramos? Deuteronomio 18. Acompáñame ahí, Deuteronomio 18, del versículo 9 al versículo 14. Si Jesús está en ti, la verdad está en ti y la verdad te hace libre. Tú estás escuchando hoy todo esto, y si Jesús realmente está en ti, tú no vas a ser partícipe de todas estas cosas. ¿Ya lo tienes ahí? Deuteronomio 18, versículo 9. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, le está hablando al pueblo de Israel. Pero ¿qué tierra nos ha dado el Señor? México, Guadalajara, Jalisco, ¿no? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué es una abominación? Lo más asqueroso que puedas imaginarte. Imagínate lo más asqueroso que te provoca a ti. No lo voy a decir, la última vez lo dije y todo el mundo dice: los baños en la carretera. No sé qué sea lo más asqueroso para ti, ¿no? Los baños de tu universidad, o no sé, de tu escuela, no sé. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué estábamos diciendo que era el bonfire? ¿Sí?
Ok, tú dices, bueno, yo no lo voy a entregar al fuego a mi hijo. No, pero lo estás vistiendo de calaverita. ¿Y qué significa? ¿No? ¿Sí? O a su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Lo siento, Harry Potter. Lo siento mucho. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los ¿qué? Entonces, si tú pones tu altar y pones a tu abuelito, porque tu abuelito va a venir a echarse su pozolito y su tequilita y todo eso, y vas a tener comunión con ellos, ¿qué es? Pues estás teniendo un contacto con los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Yo no quiero ser abominación para mi Dios. ¿Tú lo quieres ser? Yo no quiero ser, porque dice, no es, o sea, primero habla de las acciones, abominación que son las acciones, pero luego cambia y dice, es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. O sea, ya está hablando de uno. Y yo no quiero ser abominación. Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y ahora viene una aseveración, un mandamiento, no es una opción. Escúchalo. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. O sea, entonces, pastor, entonces no puedo ir a la gran mega pachanga de mis compañeros de la universidad que van a hacer de Halloween. Es que va a estar bien chida, la van a adornar con arañas y telarañas y todos van a ir vestidos y pues yo voy a ser el único dedo que no voy a participar ahí. Oye, pues dame chance, ¿no? Mas a ti no se te ha permitido. Y no lo estoy diciendo yo, porque luego dicen, pastor, eres muy duro en estas cosas o en otras cosas. Bueno, es que yo solamente estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. A ti que eres hijo de Dios, que el Espíritu Santo está en ti, que el Espíritu de verdad está en ti, que supuestamente ese Espíritu de verdad te tiene que hacer libre. ¿Por qué te atas tú con cosas de costumbres? ¿Por qué te atas con cosas de sociedad? Aunque sean costumbres muy nuestras, mexicanas, pues tal vez antes eran muy costumbres mías, pero hoy en día no es mi costumbre, porque yo decido obedecer a Dios. Y a mí me está diciendo, a ti no se te permite. Ok, Señor, si tú lo dices, yo no lo hago. No consulta divinos, ni encantadores, ni magos, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni quien practica adivinación, ni que consulte a los muertos. Ok, yo no me meto en todo eso, porque perfecto tengo que ser delante del Señor. Yo no quiero que el Señor me vomite cuando vea y me diga, eres una abominación. Oh, qué asco. Segunda de Juan 9:11 dice, todo aquel que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. Y si alguien va a ustedes o a vosotros y no lleva esta doctrina, no le recibáis en la casa ni le digas, ¡Feliz Halloween! ¡Bienvenido! Porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Entonces toda la bolsa de dulces que compré para regalar ahora el 31 a los niños que van a pasar y me van a tocar en mi coto y todo eso, ¿qué hago con ellos? Trae los dulces para acá y se los llevamos a Fundación Emanuel cuando vayamos. Porque lo que está diciendo la palabra es que si tú les dices bienvenido y participa, te haces partícipe juntamente con ellos. Bueno, es que yo voy a ir a la fiesta de Halloween, pero ok, ya entendí, no me debo de disfrazar de nada. Nada más quiero ir porque va a estar el o van a poner a Maluma, o no sé, quien quieras. Es que va a estar padre, ni modo que no, es que me pusieron como organizador. Pues lástima, Margarito, porque no deberías de haber estado como organizador.
Entonces, ¿qué tengo que dejarlo? Yo no sé, tú tienes que tomar la decisión. Solamente te estoy diciendo lo que dice la palabra. Dice que si tú les dices bienvenido, participas de sus malas obras. O no te hagas partícipe de las fiestas que Dios abomina, que Dios aborrece. Bueno, es que yo no sabía. Ok, ¿sabes qué? Qué bueno que no sabías. O bueno, qué malo que no sabías. Pero qué bueno que hoy estás sabiendo. ¿Sí me entiendes? En Dios siempre hay un parteaguas. Y hoy es un parteaguas para tu vida. Y tú que nos estás escuchando también, es un parteaguas en tu vida. Tú tienes que tomar una decisión de carácter y decir: yo pertenezco a Cristo, he sido comprado con la sangre preciosa. No me pertenezco. Y el que es mi Señor me dice: a ti no se te permite. Y que si les digo bienvenidos, me hago partícipe juntamente con ellos. No te excusa el no saber, pero ahora que sabes, tú puedes ser redimido por la sangre de Cristo. 1 Timoteo 1, 13, 14 dice: a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo recibí misericordia, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Entonces escúchame bien, si tú has participado o pensabas participar en eso, la misericordia y la gracia de Dios a través de Cristo Jesús hoy puede librarte, hoy puede hacerte libre y perdonar tus pecados. Porque es un pecado, porque si Dios te lo está diciendo, a ti no se te permite, y tú lo permites, y tú recibes, y tú dices bienvenido, entonces estás en pecado, porque Dios te está diciendo que no lo hagas. Tal vez por ignorancia o diversión hayas participado, pero si tú amas al Señor, tú debes arrepentirte y no comprometerte con las obras de las tinieblas. Tenemos que considerar que la realidad espiritual, valga la redundancia, es real. Y que cuando tú participas de esto, ya sea de Halloween o del Día de Muertos o cualquier otra festividad pagana, idólatra, tú abres puertas espirituales. Y después dices: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué el otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi economía no prospera? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios? Y a ti oro, sí, pero no te estás dando cuenta que estás participando en obras de las tinieblas. Y yo creo que hoy te quedó claro que todas estas festividades de Día de Muertos y Halloween tienen una raíz ocultista, tienen una raíz satanista. Hay un camino de libertad y ese camino es Jesús. Y regreso y retomo todo lo que he estado hablando acerca de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la libertad, Jesús es nuestra justicia, Jesús es nuestro todo. Ese camino, Jesús puede hacerte libre hoy. Y aunque te puedan parecer todo este tipo de cosas, cuestiones de diversión, y los niños digan: es que todos mis amiguitos se van a disfrazar de fantasmas y de brujitas y de diablitos y de monstruos y Monster Inc. y de todos esos, y yo, ¿por qué no? Enséñale a tu hijo, enséñale a tu hija que ellos son distintos porque sus padres son siervos del Dios Altísimo, porque han sido comprados con la sangre de Cristo, y que somos una familia diferente. En nuestro coto había una familia que cada vez, miren, se hizo famoso en todos los cotos los arreglos de Halloween tan siniestros que hacía esta familia. Eran nuestros vecinos, a 3 casas de nosotros. Y sí, o sea, si tú lo ves así de ojo así natural, dices: oye, pues qué padre le quedó, de veras que sí espanta esto, ¿no? Y ellos se vestían así de bruja y de todo, y armaban el show tan grande que te traían a los niños del pueblo de Santa Anita y los llevaban ahí para que vieran todo ese show. Y todos los niños de todos los cotos, todos los papás llevando a sus niños, pidiendo calaverita, pidiendo Halloween, pegando en las puertas ahí: queremos Halloween, y iban a ver todo ese show y todo eso. Y nosotros,
o sea, apagamos las luces de nuestra casa y empezábamos a orar y decíamos: Padre, en el nombre de Jesús establecemos tu reino en este lugar, en este coto, Señor, oh Padre, que la luz, Señor, alumbre a todas estas personas, que la verdad, tú, Jesús, alumbre a todas estas personas que están tan metidas en el show, que están tan metidas en la fiesta, que están tan metidas en las costumbres, que están pecando contra ti y están haciendo abominación contra ti. Oh Padre, clamamos en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué pasó? El último año ya no organizaron nada, porque llevaban varios años. Ya como que se les apagó así y se acabaron yendo del coto. Y hoy en día ya no están en el coto. Tu oración fue de mucho. Podríamos habernos salido a todo ese gentío, porque era un gentío loco. A todo ese gentío decir: pecadores, paganos, y aventarles las Biblias y darles de Biblia. No nos iban a hacer caso. ¿Sí me entiendes? Van a decir: estos locos, qué rollo, ¿no? Podemos pararnos ahí con un megáfono y decir: oh, no, atención, eso que estás haciendo es paganismo. Y toda la gente nos iba a voltear a ver porque no tienen un convencimiento. Nadie les ha mostrado la luz. Pero cuánto puede la oración del justo. ¿Sí me entiendes? Tú puedes hacer la diferencia ahí en tu casa. Tú puedes hacer la diferencia en tu coto. Tú puedes hacer la diferencia en tu escuela. Algunos han escuchado este testimonio cuando mi esposa era coordinadora en un kinder. O sea, estuvo platicando con la directora, y la directora pues no era cristiana, era católica. Y entonces ella le dijo: ¿sabes qué? O sea, yo no me voy a hacer partícipe de esto, porque Halloween significa esto y esto y esto. Son ritos de muerte, son ritos satánicos. Se invoca a los muertos, se invoca a los demonios, un montón de cosas. Y yo no considero que los niños deban de festejar esto. Esto fue antes que la SEP pusiera como obligatorio poner el altar de muertos. Y entonces esta señora escuchó y dijo: tienes razón, no vamos a festejar Halloween. ¿Qué festejamos entonces? Bueno, si quieren festejar algo, pues festejen el Día de Acción de Gracias, que no es una festividad nuestra, mexicana. Pero ¿de qué se trata esa festividad? De dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y entonces, en vez, ese año, no me acuerdo si fueron 1 año, 2 años, no me acuerdo cuánto fue, cuánto tiempo fue. Todo el tiempo ya fue, no se festejó Halloween en el kinder. Y los papás se sacaban de onda, así como: es que le compré en el Palacio de Hierro, le compré el mejor disfraz. Wow, bien chic, bien cool. Y ahora resulta que mi hija no, pues no, quémalo, regálalo, haz lo que quieras. O sea, ¿sabes qué? Pero ¿qué tal los niños festejando Acción de Gracias y viendo a los niños ahí orando, diciendo: Dios, te damos gracias por mis papis, te damos gracias por mis hermanos, te damos gracias porque tenemos que comer, te damos gracias porque tenemos un techo? Y aunque no era una festividad nuestra, pero el dar gracias a Dios sí es algo que uno debe de tener, un corazón agradecido delante de Dios. Tú puedes transformar tu entorno. Lo que pasa es que no estamos siendo valientes. La familia nos arrastra con las costumbres, por las críticas y por lo que pueda hacer. La sociedad, en el Facebook, en el Instagram, en el Snapchat, todas esas cosas. O sea, nos arrastran a todo eso. Pero sabes que hay un camino de libertad, y ese camino se llama Jesús. Y tú eres un agente de verdad. Tú eres un embajador de la verdad. No te debe de dar miedo decirlo. Yo soy de Cristo, fui comprado con la sangre de Cristo. Todas estas cosas, brujería, magia, consulta de muertos, comunión con los muertos, no pueden tener comunión con la luz, por más inofensivas que sean. No pueden tener comunión con la luz. Si tú estás en la luz, no debes de tener comunión con las tinieblas. O eres oscuridad o eres luz. Y muchos dirán: bueno, pues soy luz negra. No. Sí, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Soy luz negra, ¿no? No hay puntos medios. Tú tienes que tomar una decisión hoy. Tú que me escuchas, tienes que tomar una decisión de hoy. Esto no es un juego. El Señor establece claramente que no debemos de mezclarnos. Al pueblo de Israel le pone delante las bendiciones y las maldiciones y les dice: escoge, delante de ti pongo el camino de bendición y el camino de maldición. ¿Cuál quieres escoger? La decisión es tuya. Dios ya hizo las cosas, Dios ya lo ha puesto aquí en su palabra. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser el cristiano de la secreta?
O vas a ser el cristiano que dice: yo no me comprometo, como Sadrach, Mesach y Abednego, no importa que me arrojen al horno de fuego, pero yo no me doblo ante un ídolo, yo no me doblo ante una costumbre, porque yo solamente honro al Dios vivo. ¿Cuántos hijos de Dios valientes hay aquí? Ya no todos levantaron las manos, ya dijeron. ¿Por qué? Porque la sociedad los envuelve. Les da pena. En todos los estratos sociales les da pena. En los estratos bajos, porque es la costumbre del pueblo. Y entonces, ¿cómo no vas a participar en la costumbre del pueblo? Y más que es la costumbre. Y vamos a celebrar al tatara abuelito para que venga a echarse su tequila. ¿Cómo vas a deshonrar la costumbre? Y si es en estratos más altos, pues es que es muy nice poner la casa y adornar y pones lucecitos así que se dan vueltas y pues muy cool y todo. ¿Y tú no? ¿Quieres ser hoy parte del trato o treta? ¿O quieres no ser parte de ninguno? ¿O quieres ser parte de Jesús? Escucha, pueblo, esto es muy importante. Yo quisiera poder evitarlo, pero en estas fechas van a estar muriendo gentes inocentes. El otro día estaba leyendo un reportaje, estaba viendo un reportaje y leyendo también acerca de eso, de las supuestas apariciones que hay de Don Goyo en el Popocatépetl. En el Popocatépetl le llaman Don Goyo, ¿sí sabían eso, no? Entonces, según dicen que se aparece ahí Don Goyo, un viejito ahí arriba. Pero curiosamente, en esa investigación de Don Goyo, resulta que encontraron en la parte ahí del Popocatépetl, o sea, lugares donde se hacían sacrificios con ritos aztecas. Estoy hablando de hoy en día, no estoy hablando de hace 50 años o de 100 años, no, de hoy en día. ¿Y sabes qué encontraron? Huesos de niños. Aparte de pollos y perros y todo más, huesos de niños. Muchos de los niños que se raptan en este tiempo son para ese tipo de cosas. Y nosotros como pueblo decimos: ay no, yo pinto una raya, que el diablo no se pase. Y ¿sabes qué? Hay una tregua, diablo, yo no me meto, yo no, Cuando el Hijo de Dios debería de ser una persona que empuja hacia adelante en el nombre de Jesús. Tomar la autoridad en el nombre de Jesús y decir: yo no me comprometo a eso. Yo rompo la obra de las tinieblas. Yo tengo la autoridad en Cristo Jesús para romper la obra de las tinieblas. La palabra dice que mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es contra los brujos o las brujas, los satanistas. Mi lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Pero el Señor nos ha dado toda una armadura de luz para poder pelear. Nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del Evangelio para llevar las buenas nuevas, para que la gente sea libre de costumbres, de tradiciones. ¿Qué vas a hacer? Porque ya no tienes pretexto. Romanos 13 del 11 al 14 dice, Romanos 13 del 11 al 14 dice: y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. ¿Escuchaste eso? Y no estoy hablando del sueño que te vienes a dormir aquí en la conferencia. Estoy hablando del sueño espiritual que te tiene apocado, que te tiene debilitado, que te tiene nulificado en Dios. Que no puedes hacer las cosas en Dios porque estás nulificado. Ya es hora de que te despiertes del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. ¿Qué quiere decir eso? Jesús ya viene. Jesús ya viene. Y escucha, pueblo, escucha, iglesia. Va a venir por una iglesia santa y pura. Serás perfecto delante de Él. A ti no te lo permito. La salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Dice: despojémonos pues. No dice Dios te despojará.
Ay, Dios, despójame de las malas obras. No, dice, despojémonos. O sea, tú tienes que despojarte. ¿Sí? Tú tienes que quitar. Tú tienes que parar. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Despojémonos. Ponte de pie. Creo que la palabra de Dios es muy directa y va al grano. No se anda con rodeos. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Si tú te dices hijo de Dios, si tú te dices limpiado por la sangre de Cristo Jesús, a ti no se te permite. Y no es de que yo te lo prohíba, porque luego hay muchos que dicen es que el pastor prohíbe. No, yo no prohíbo nada. La palabra de Dios es la que te prohíbe. Y aquí está muy claro. A ti no se te permite. A mí no se me permite. Y sabes que yo no quiero ser partícipe de las obras de las tinieblas, porque la noche está muy avanzada y el día ya viene. ¿Qué es ese día que ya viene? No es nada más la luz del día, es el día en que Jesús viene en los cielos por su iglesia y seremos traspuestos, llevados por Él, arrebatados por Él, porque nos mantenemos perfectos delante de Él, limpios, santos, puros delante de Él. Yo te voy a pedir que hagamos una cosa. Dos cosas vamos a hacer. Número uno, vamos a pedir perdón personalmente si hemos participado en ese tipo de cosas. Y decirle, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, no sabía. El no saber no te exime, ¿eh? La palabra de Dios dice que no te exime el que no supieras. Pero ahora que sabes, puedes tener el entendimiento y decir, Padre, perdóname. Jesús, perdóname. ¿Sí me entiendes? Y número dos, después de hacer eso, quiero que nos unamos una vez más, así como lo hicimos en la adoración, y decir, perdona México, Señor, perdona nuestra nación. Yo me levanto a favor de mi nación. ¿Sí? ¿Lo quieren hacer? Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos si hemos sido partícipes de las obras de las tinieblas. Tal vez no lo sabía, Señor, pero eso no me exime. Yo te pido hoy que me perdones en el nombre de Jesús. Lava mis pecados y mis maldades con tu sangre preciosa, oh Cristo Jesús. Perdóname. Levántame, Señor. Restáurame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Levántame y restáurame, Señor. Perdóname. Yo me arrepiento de todo corazón si he participado en eso. En el trabajo, en la escuela, en mi casa, con mis hijos. Perdóname, Señor. Ahora entiendo que tú aborreces eso, que es abominación para ti. Yo no quiero hacerme partícipe de esto, Señor. Perdóname, te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, lávame con la sangre de Cristo Jesús y renueva en mí, pon en mí un corazón nuevo y un nuevo espíritu en mí, un espíritu noble en mí, Señor, me sustente. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Como decía David, Señor, te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Y ahora te pido que nos unamos para pedir por nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos y pedimos por México, Señor. Levantamos a México, Señor, delante de tu presencia como reyes y sacerdotes delante de ti, Señor. Hoy ejercemos nuestro sacerdocio y ponemos a México delante de ti, Señor. Te pedimos perdón porque es una nación de muerte, Señor. Es una nación idólatra, es una nación, Señor, pagana, Señor. Hoy en día inclusive, Señor. Te pedimos que cambies, Señor, el destino de México para gloria tuya, Señor. Que no seamos una nación que honra a la muerte, sino que sea una nación que honra al Dios vivo, a Jesús. Tú que eres el agua de vida, Señor, el pan de vida, Jesús.
que pueda honrarte en México a ti hoy, Señor. Que nos podamos unir como hermanos y hermanas en Cristo Jesús y clamar por esta nación, Señor, y clamar en estos días y hacer un vallado espiritual a favor de nuestros hijos e hijas, Señor, de nuestros jóvenes y señoritas, Señor, que podamos hacer un vallado hoy, Señor, que no sean seducidos por las tinieblas, Señor, sino que sean llevados a la luz de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo quiero comprometerte a algo más. Te pido que en estos días tu oración sea romper las tinieblas, romper la obra de las tinieblas. No es casualidad que hayan clausurado el concierto de Marduk en Monterrey. Hubo gente que estuvo orando y clamando en Monterrey y nos pedían que oráramos también, y estuvimos orando. Un grupo satanista que habla en contra de la palabra de Dios abiertamente. No sé si se presentaron siempre en México, no, pero en la Ciudad de México, pero por lo menos en Monterrey no se presentaron. Y yo cuando vi en la lista de ciudades, yo dije, oh, gracias Dios porque no vienen a Guadalajara. Porque si hubieran venido, hubiéramos orado, les hubiera llovido, o sea, les hubiera llovido de todo. Porque aquí hay pueblo de Dios. Aquí hay pueblo de Dios que se levanta a favor de las obras de la luz. Y la luz es Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Dale un fuerte aplauso, Señor. Dile gracias, Señor, porque me traes esa libertad, Señor. Porque hoy yo comprendo, Señor, que he sido libre. No me voy a meter nuevamente en las obras de las